Buenos días mi gente, mi nombre es Juan Echezábal, esta es la página La Tijera y hoy es martes 13 de enero del año 2026. Mi gente, el régimen ha entrado en pánico. En las últimas horas he recibido por diversas vías información de que a nivel de trenes están trasladando en horas de la madrugada, en medio de la oscuridad, del silencio y de los apagones, el desabastecimiento y la miseria que hay en Cuba, están trasladando personal militar, o sea, reclutas de servicio militar obligatorio, personas que están activando de la reserva de las Fuerzas Armadas y militares activos los están trasladando hacia puntos claves de donde hay unidades militares en las costas de Cuba, porque están paniqueados. Fly Radar ha sacado igual en las últimas horas muchísima gente a través de las redes sociales la incursión en áreas cercanas a territorio cubano de aviones militares estadounidenses. Ha aumentado la presencia naval de las fuerzas militares estadounidenses en la zona norte del territorio cubano, así como en el Caribe, reforzando por supuesto esta cruzada que tiene la administración Trump contra el narcotráfico, de la cual Cuba es parte también, aunque el régimen siempre lo ha negado, pero lo sabemos y tenemos todos los precedentes, todos los antecedentes históricos de los vínculos del régimen castrista con el narcotráfico históricamente. Pues nada, el régimen ha entrado en pánico, Díaz-Canel no duerme, dicen que hay preocupación en la cúpula dictatorial y ahora la prioridad es tratar de dar la imagen de cohesión, de unidad dentro de las filas del castrismo y tratar de dar a entender a la opinión pública internacional y a los Estados Unidos que el pueblo cubano está dispuesto a morir por la dictadura castrista, por sus sicarios, por los que los mantienen por 67 años bajo el hambre, la represión, la miseria, el desabastecimiento y todas las calamidades que sabemos que ha tenido que soportar el pueblo cubano bajo el régimen opresor castrista. Nada, el castrismo sigue mintiendo. Y para reafianzar esta mentira, el día de mañana, jueves, va a llegar a La Habana, al aeropuerto internacional José Martí, en horas de la mañana, los restos de los 32 mercenarios de las Fuerzas Armadas y del Ministerio del Interior que servían en el servicio de protección y en la represión en Venezuela a favor del tirano Nicolás Maduro, que el día 3 de enero de este año fueron abatidos por las fuerzas Delta del Ejército de los Estados Unidos, mientras cumplían una misión secreta y oculta que el régimen castrista negó por 26 años. No tenemos personal militar en Cuba, nada más que tenemos 40.000 médicos y otros personales de la salud. Gran mentira de Bruno Rodríguez Parrilla, del títere dictatorial Miguel Díaz-Canel Bermúdez, de Raúl, de Fidel Castro y de todos los miembros de esa cúpula dictatorial que fueron descaracterizados cuando el 3 de enero en horas de la madrugada se llevaron al tirano Nicolás Maduro las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y en el camino dejaron a 32 mercenarios castristas muertos en territorio venezolano. Inicialmente se había dicho que no los iban a devolver, que de momento iban a quedar allí en territorio de Venezuela, pero finalmente el gobierno de los Estados Unidos permitió que pudieran sacar los restos de sus mercenarios, y lo repito por tercera vez, que fueron abatidos por las fuerzas Delta de los Estados Unidos de América en territorio venezolano. El régimen va a armar su show y mañana, después que se haga un recibimiento inicial en un acto solemne en la terminal aérea de Cuba, en La Habana, pues los trasladarán los 24 féretros hacia la sede del Ministerio de las Fuerzas Armadas castristas en Binfar, en la mal llamada Plaza de la Revolución, y ahí van a permitir que el pueblo en masa y obligado, porque van a ir en camiones, en ómnibus y en transportes puestos por el régimen y bajo amenaza de que el que no asista no está con la revolución y pudiera perder el empleo, ser hostigado, incluso ser preso si tuviera una manifestación en contra de la dictadura opresora castrista. Irán allí a rendirle tributo a los mercenarios castristas, a esos 32 miembros de las Fuerzas Armadas y del Ministerio del Interior que fueron abatidos, vuelvo y repito, mientras cumplían una misión oculta, una misión que negó el régimen por muchísimos años en tierras venezolanas, misión que no pudieron llevar a cabalidad porque fueron abatidos mientras el tirano Nicolás Maduro hoy enfrenta a la justicia estadounidense por sus crímenes de narcotráfico, no solamente en Venezuela, sino en toda Latinoamérica, y afectando al pueblo estadounidense con sus operaciones por años de narcotráfico. No solamente Maduro, deberían estar allí también el ministro de Defensa de la narcodictadura de Venezuela, Vladimir Padrino López, debería estar allí también en el banquillo de los acusados en la Corte de Nueva York,
Diosdado Cabello, Delcy Rodríguez, todos los cómplices de esa narcodictadura, pero sobre todo el gobierno de los Estados Unidos, el FBI, el Departamento de Justicia, debería de una vez y por todas ponerle precio a Raúl Castro, a Miguel Díaz-Canel, a Manuel Marrero Cruz, a Bruno Rodríguez Parrilla y a todos los miembros de la cúpula dictatorial castrista, la cabeza de la serpiente de toda la miseria y todas las desgracias de los últimos 67 años en nuestros países de Latinoamérica, no solamente en Cuba y en los Estados Unidos, porque han sido cómplices y copartícipes de todas las operaciones antiestadounidenses que han ocurrido en las últimas casi 7 décadas en el hemisferio occidental. El castrismo debería pagar de una vez y por todos sus crímenes de lesa humanidad, y sobre todo el gobierno de los Estados Unidos, el Congreso y el Senado de esta gran nación deberían comprender de una vez y por todas que salir del castrismo sería eliminar de una vez y para siempre con un país y una dictadura que son una amenaza creciente para la seguridad nacional del pueblo estadounidense. Cuando se vea con esa óptica, entenderemos cuál grave es la situación de mantener a 90 millas de Cayo Hueso una narcodictadura terrorista que ha subvertido y que ha trabajado en el afán de destruir a los Estados Unidos, de destruir el sistema económico capitalista, de destruir a las naciones libres y prósperas y democráticas de alrededor del mundo, para erigir un comunismo internacional global, un nuevo orden global que estaría de la mano de China, de Rusia y de los países comunistas del mundo, que han sido cómplices todos de sostener por casi 7 décadas la agonía de millones y millones de cubanos. Por eso desde La Tijera News seguimos llevando la verdad, seguimos denunciando a todos los testaferros del castrismo y a todos los cómplices de esa narcodictadura terrorista que debería ir siendo eliminada ya de la vida política, social y económica de Cuba y de nuestro hemisferio, para dar paso a una Cuba democrática, una Cuba libre, una Cuba independiente. Mucha gente me hablan en los últimos días, tras los sucesos del 3 de enero en Venezuela, que la mejor fórmula para Cuba sería el anexionismo, anexar Cuba a los Estados Unidos. Eso sería una fórmula ideal y creo que muchísimos cubanos lo abrazarían. De hecho, cuando usted viene a los Estados Unidos, usted se acoge al privilegio de un estatus legal y después se hace ciudadano y se naturaliza en esta gran nación, usted de hecho se está anexando a los Estados Unidos. Esto es una realidad y usted tiene que cumplir con las leyes de esta gran nación, pero también disfruta de los privilegios de tener un estatus legal dentro de la nación más poderosa del mundo, que lo está demostrando hoy como nunca en sus 250 años, de que con los Estados Unidos no se puede jugar. Pues Cuba de facto sería ideal para el pueblo cubano y para la nacionalidad cubana poder abrazar la estadidad, ¿no? Ser un estado más de los Estados Unidos, porque fíjense ustedes que Puerto Rico, que es un estado libre asociado, no es un estado de la Unión, ustedes, yo los invitaría, si pudieran, a buscar en la internet y a buscar en las redes sociales cómo se vive en Puerto Rico, cuál es el nivel de vida en Puerto Rico, y busquen imágenes, no lo que le dice la prensa sensacionalista al servicio de la izquierda, no lo que le dice Google en algunos momentos, ni lo que le dice Wikipedia, que dice que es una colonia y cosas por el estilo. Pero yo le preguntaría a la mayoría de los puertorriqueños que hoy me siguen, y yo he estado en Puerto Rico y he podido ver con mis propios ojos cómo se vive en Puerto Rico. Ustedes quisieran ser socialistas, ser comunistas como el régimen castrista que ha empobrecido a Cuba y la ha condenado al hambre, a la miseria y a todas las calamidades que a diario vemos que padece por casi 70 años el pueblo cubano. Yo no lo creo. En Puerto Rico hay mucha alegría, la gente se alimenta muy bien, tienen todos los recursos disponibles y viven prácticamente como si se viviera en Estados Unidos. Las carreteras todas están en buen estado, Puerto Rico todo está limpio, todo está bello. En Puerto Rico la violencia que hay en Puerto Rico la ha llevado la izquierda, no la ha llevado el ser parte de los Estados Unidos y ser un país privilegiado, que cuando el puertorriqueño pisa territorio continental de los Estados Unidos automáticamente es considerado ciudadano de los Estados Unidos, coge su pasaporte y recibe todos los privilegios y todos los derechos que le dan el ser ciudadano de esta gran nación. El pueblo cubano ganaría muchísimo con la estabilidad. Yo estaría de acuerdo en si la mayoría de los cubanos en un plebiscito solicitaran al gobierno de los Estados Unidos ser un estado más de la Unión Americana. Estaría muy de acuerdo si la mayoría del pueblo, por su propia voluntad, lo aceptara, porque sería lo mejor. Se eliminaría la corrupción de todos estos dirigentes, todas estas asambleas y todas estas estructuras de poder que el castrismo por casi 70 años ha sostenido,
y tuviéramos la posibilidad también de recibir todos los beneficios de ser un estado más de la Unión Americana. Yo eso se los dejo a ustedes de tarea. Yo sé que muchísimos que desconocen de los privilegios y de la historia, ¿no? Y de cuán beneficioso sería una situación como esta, estarían en contra y dijeran, no, porque Cuba, que la bandera cubana, que la nacionalidad cubana. Yo soy cubano, señores, también, pero yo orgullosamente le doy gracias a Dios de vivir en los Estados Unidos por 20 años, de poder servir a esta gran nación y de poder tener todos los derechos y todos los deberes que emanan de ser parte de la Unión Americana. Y le doy gracias, vuelvo y le repito a Dios por eso todos los días de mi vida, que mis hijos hayan nacido en esta tierra de libertad, y eso es lo que aspiraríamos también para Cuba. Alguna gente también me dice, no, pero mira, muchos cubanos cuando llegan a Miami, que tienen todas esas posibilidades y ya llegaron finalmente a los Estados Unidos, siguen haciendo las cosas negativas que hacían en Cuba. Señores, esos son 2 o 3, pero la justicia americana al final, cuando cae en ella, es contundente contra estas personas que tratan de subvertir la ley y el orden en los Estados Unidos. Y vimos el caso más reciente de este cubano en Hialeah, que le disparó en una cafetería a otro ciudadano bajo una discusión y demás, y trató de irse para los Estados Unidos, para Cuba, sacando un pasaje en el aeropuerto internacional de Miami, y se desvió el vuelo corriendo para una esquina ahí de la pista, de la inmensa pista que tiene el aeropuerto de Miami, uno de los más grandes del mundo, y el hombre fue arrestado y ahora enfrenta cargos por intento de homicidio, por dispararle a otra persona. Y así funciona la justicia americana. ¿Cuántos estafadores han Medicaid, cuántos que han sembrado organopónicos y han puesto compañías de choque de carros, no han tenido que enfrentar la justicia estadounidense? ¿Cuántos cubanos que han tratado de querer venir a los Estados Unidos a vivir del cuento no han tenido que finalmente sucumbir ante la justicia? Porque aquí el sistema de justicia de los Estados Unidos, el sistema policial, te da cuerda y te da cordel, pero cuando te recoge la pita, usted tiene que salir y enfrentar a we the people, como dice la Constitución de los Estados Unidos. Cuando usted va a un juicio en los Estados Unidos por cometer un delito, por cometer un crimen, usted lo está juzgando el pueblo de los Estados Unidos. Y el pueblo de los Estados Unidos es bien estricto en ese sentido. Pero nada, eso se lo dejo de tarea. Yo les deseo un lindo martes, muchísimas bendiciones. Los mantendremos desde La Tijera News al tanto de la realidad de lo que acontece en Cuba y en el resto del mundo, y lo haremos como siempre con la veracidad y la inmediatez que nos caracteriza. Yo les deseo muchas bendiciones, oración por los familiares de los fallecidos ayer en el accidente de tránsito en la carretera de Moa hacia Baracoa, donde murieron 6 personas y donde hay algunos heridos, entre ellos graves. Se están investigando las causas de ese lamentable accidente, donde un carro chocó contra una moto taxi o triciclo, Rickinbilly como se le llamaba, y lamentablemente en la escena fallecieron 5 personas. Otro falleció llegando al hospital Guillermo Luis de la ciudad de Moa, y hay personas graves en estos momentos. Siguen los accidentes de tránsito, empieza el año con pérdidas humanas por culpa de negligencia, del estado de las vías, de todo lo que conocemos que está sucediendo en Cuba. Y nada, terminamos por el momento. Les agradezco siempre que compartan nuestras publicaciones, que compartan nuestra página para poder seguir llegando a más personas con la veracidad de lo que acontece en Cuba y el resto del mundo, y hacerlo gracias a ustedes con veracidad y con inmediatez. Dios me los bendiga y un lindo día.